Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes. Todas las veces el mismo inicio, el mismo arranque. Principio de incertidumbre. La clase pasada hicimos ahí uy, joder, madre, qué va el límite. Es que uno abajo porque ahí quedó el límite. Ahí sí, gracias. Bueno, entonces, la vez pasada hicimos la deducción, ¿cierto? Pues tampoco es trivial, ¿o sí? Tiene sus detalles, tiene sus bemoles. Es una cuestión bastante estadística, tiene que ver con un poco teoría de la medida, si uno quiere, ¿sí? Porque el problema está en las medidas realmente. Entonces, creo que ahí es donde empieza a ponerse muy estadístico y un poco complicado el asunto de la mecánica cuántica. Desde, digamos, los postulados de Lee, ¿sí? Ahí empieza a ponerse complicado y por las características, digamos, que tiene una onda, ¿sí? Que no es una cosa que esté ubicada puntualmente en un espacio, sino que está, digamos, dispersa en el espacio. Y esa situación produce un efecto muy interesante en los fenómenos físicos. ¿Estamos? O sea que ahí eso es completamente distinto. Anotémoslo acá, ¿cierto? Delta P delta de X mayor, igual que H barra medios. Eso nosotros, digamos, lo llevamos a feliz término y llegamos a esta expresión, ¿sí? Entonces, esa expresión es uno de los problemas más graves que tiene, digamos, la física clásica respecto al concepto de la física cuántica, ¿sí? Tengan presente que este principio o este postulado o este principio de incertidumbre como tal de Heisenberg no puede ser deducido de ninguna manera desde un postulado clásico, ¿sí? No hay forma de deducir esto desde un postulado clásico. Esto se deduce 100% de postulados estrictamente cuánticos, ¿sí? Cuánticos. Todo lo que hemos ido asumiendo a medida del proceso y a medida del proceso histórico que hemos llevado, todo es que cuántico, ¿sí? No esperen que a partir de principios clásicos ese tipo de cosas se puedan llegar a concluir. De hecho, ustedes espero que tengan claro que esto rompe con el paradigma clásico para siempre, ¿sí? Esto quiebra lo que se había planteado desde la antigüedad, incluso desde ideas newtonianas, en donde uno siempre puede saber todo acerca de un sistema físico, ¿no? Por ejemplo, en mecánica clásica uno le dan una ecuación que determina el comportamiento de una esfera en caída libre en cualquier instante de ¿qué? De tiempo, y entonces uno dice, no, pero lo que pasa es que la partícula, en este caso la esfera, siempre va a estar descrita por esta ecuación en caída libre, y entonces para cualquier instante de tiempo t yo tengo su ¿qué? Su posición, y por supuesto, si tengo su posición, ustedes sabrán que también puedo determinar su ¿qué? Su velocidad. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, si yo tengo caracterizada la posición y tengo la velocidad que de alguna otra manera está asociada al momentum, pues entonces yo puedo definir el comportamiento de la partícula en cualquier instante de tiempo. Y esto es cierto. Es decir, esto no va en contravía del principio de incertidumbre de Heisenberg, pero es porque en los regímenes donde esto funciona son muy distintos a estos de acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el régimen clásico, en general, donde ocurren estos eventos, estos efectos no se perciben, ¿sí? No son fáciles de percibir ni son 100% perceptibles. Entonces, aquí no pasa nada. Esto donde sí toma peso, cuando estamos en un mundo completamente ¿qué? Cuántico, ¿sí? Así que eso no afecta ni teorías clásicas, ni la relatividad general, ni nada de esas vainas. Por allá uno podría decir, bueno, ¿y cómo es ese efecto de la cuántica sobre efectos macro? No, sobre efectos macro esos problemas no se perciben. Tal es así que incluso cuando uno hace física, digamos, astrofísica, ¿sí? Las teorías tienen una limitante si uno debe conocerlas. Por ejemplo, alguien esperaría que cuando uno hace dinámica de galaxias, entonces uno colisiona galaxias unas con otras, y hace el juego, que es más o menos lo que yo les he comentado que trabajé algún tiempo,
Entonces uno pensaría que todo eso tiene que ser con relatividad general, porque eso es tan macro que ya los campos gravitacionales, no, eso debe ser relatividad general. No, mis amigos, no. No, en esos ámbitos la física newtoniana funciona bastante bien, porque la relatividad general, digamos, habla específicamente, o se presentan cosas muy interesantes, es cuando se habla de campo fuerte, es decir, cuando el campo gravitacional es intenso. Y el campo gravitacional de la Vía Láctea no es un campo intenso, aunque hay harta masa. ¿Me hago entender? Un campo gravitacional intenso es un campo de singularidad como el campo de un agujero negro, ¿sí? O campos ya, digamos, de cúmulos de galaxias que son los que producen el efecto del lente gravitacional. Entonces uno tiene que empezar a conocer las restrictivas de sus teorías. Entonces, aquí hay algo interesante. Esto le está diciendo a uno, mire, delta de P, delta de X debe ser mayor o igual que H barra medios. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si usted tiene un delta de P, delta de X, por debajo de este valor, usted no sabe nada. Usted no tiene idea ni de qué está pasando. No puede saber qué está pasando. Siempre se requiere que sea como mínimo que igual a H barra medio. Si eso es inferior, ni idea. Ni idea. De hecho, miren que yo estaba leyendo y eso produce, este principio de incertidumbre produce ciertas cosas que ustedes han oído mencionar, pero que de pronto no entienden cómo diablos las plantean, ¿sí? Empezando por una cosa que me pareció muy interesante y es una cosa que se llama, yo eso no sé, yo leí, más o menos interpreto, ¿sí? Es para gente que ya sabe que cuántica formalmente, seriamente, pero hay una cosa que se llaman partículas virtuales. ¿Aló? Partículas virtuales. Aquí las tengo entre los efectos que tiene como consecuencia el principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿En qué consiste el efecto de las partículas virtuales? ¿En qué consiste ese efecto? Pues es un efecto simplemente de que los físicos de la mecánica cuántica predicen o prevén que pueden existir partículas en un intervalo de tiempo t que es muy pequeño y que está dentro de los regímenes o márgenes del principio de incertidumbre de Heisenberg. Recuerden que el principio de incertidumbre de Heisenberg tiene otra versión, que esto es, digamos, con el momentum y la posición, pero hay pares de magnitudes físicas que tienen su principio de incertidumbre. Hay otra que es con el delta de energía y el delta de tiempo. Entonces también debe ser mayor o igual que h barra que medios, ¿sí? Entonces resulta que los físicos de la cuántica prevén que en intervalos de tiempo muy pequeños pueden presentarse fenómenos o existir partículas cuánticas que lamentablemente no están a nuestro alcance. ¿Por qué? Porque están dentro de este régimen del principio de incertidumbre de Heisenberg. Entonces son cosas que nosotros no podríamos definir. ¿Me hago entender? Entonces el principio de incertidumbre de Heisenberg, que es lo que yo esperaba la vez pasada después de la deducción, quedar con un ush y que el video termine así, porque es algo demasiado impresionante, aunque parece ser que solo hay dos razones por las cuales ustedes pueden estar muy en silencio y muy tranquilos, y es porque no entienden un pito, ¿cierto? O porque para ustedes es evidente, pero pues yo no sé, yo llevo 20 años rayando cosas, haciendo cosas, pero es de los principios que yo digo que es de los más duros que existen en física, especialmente porque va en contravía de todo lo que uno ha estudiado hasta aquí. Ustedes hasta aquí todo lo han hecho que 100% clásico, todo lo pueden medir, la posición de las partículas la conocen, la velocidad la conocen, todo es una chimba. Y ahora resulta que sale este guachi y dice, no, venga, qué pena con ustedes, pero es que eso no es tan trivial, porque resulta que esto trae unas consecuencias de asumir o de presumir que existen partículas con comportamiento ondulatorio, es decir, que tienen asociado a un comportamiento ondulatorio. Es simplemente una hipótesis, por eso se llama hipótesis de Broglie, pero mire las consecuencias de esa hipótesis. Yo creo que a ustedes les quedó bastante claro, o espero que haya quedado bastante claro el delta P y el delta de X, y por qué cuando sé uno no sé el otro y cuando sé el otro no sé el uno, ¿sí? Aló, y no tiene que ver con la precisión del aparato, ¿no? Porque se van a decir, no, profe, pues es que mejoramos la precisión del aparato y entonces eso que no, hombre. Y cuando se llegan a estos valores o a estas condiciones, ya es la misma física la que le dice a uno, no, papito, aquí ya no se puede saber nada. De hecho, hay algo interesante, en la física cuántica uno no va a definir este tipo de cosas, ¿no?
que esto es estamos de acuerdo que estas son ecuaciones de trayectoria, de alguna manera están asociadas a la trayectoria del objeto, parametrizadas. ¿Aló? ¿Sí o no? Pero en cuántica eso no es posible. Usted no sabe qué trayectoria tiene un bicho de esos. Algo está haciendo, ¿qué? No sé. Y tal vez cuando mida el momentum, ¿cierto? Pues ya no sepa nada de la ¿qué? De la posición. Hay algo interesante que pasa en la física cuántica debido a estas ideas y es, dicen los tipos que ellos que sí saben sumar, dicen que es tan impresionante el cambio radical que produce la mecánica cuántica que según Newton y según la física clásica, el observador es irrelevante. Es un agente neutro que mira los fenómenos y los fenómenos pasan sin que él sea ¿qué? Importante. Mientras que acá parece ser que el observador sí produce efectos contraproducentes contra el sistema. Además porque es un problema. El mayor problema que tenemos nosotros es que para observar necesitamos luz, ¿sí o no? Y como necesitamos luz, proyectamos unas partículas cuánticas que se llaman ¿qué? Fotones. Y obviamente esos guaches tendrán que interactuar de alguna manera con el sistema. Entonces cuando interactúan con el sistema, ¡plum!, nos cambian un poco ¿qué? La dinámica del sistema previamente. Y entonces se convierte en un gran ¿qué? ¿Aló? Problema. En un gran problema, en un problemota, eso es una grosería. Vean amigos, si alguna vez alguien les habla del principio de incertidumbre, man que sí sepa sumar una persona decente, una persona que está en la cuántica, tienen que sorprenderse, amigos. No pueden quedarse así muertos. Tienen que reaccionar y preguntarle a ese guache, porque al que sí sabe que preguntarle harto, aquí hay mucha, o sea, eso es una cosa muy venenosa, muy peligrosa. Señor, no sé, espero responder porque me acaba. Por ejemplo, he escuchado muchas veces que dicen que la cuántica es una de las teorías que más corroboraciones experimentales tiene. O sea, que es increíblemente precisa, que está muy... Sí, o sea, cuando bueno, no sé. O sea, si hay tanta incertidumbre en los medibles de la mecánica cuántica, porque dicen que la mecánica cuántica es tan precisa y es tan corroborable. Porque es estadísticamente correcta. Es decir, los valores medios, los valores esperados de energía, los valores esperados de momentum corresponden bastante bien con lo que se puede observar, con los comportamientos del sistema. Pero precisamente su poder está en lo estadístico. Es que de hecho, miren, yo digo que el mayor poder de la física se gana o se genera cuando se vuelve estadística. Y no solo en la cuántica, sino por ejemplo en la mecánica estadística. Cuando uno empieza a notar que todo es producto de unos efectos estadísticos, entonces uno se da cuenta que no es 100% un mundo como nos lo vendió Newton, como lo vendió el mismo Einstein, que era un universo lindo, perfecto, mecánico, piñón a piñón y todo podía ser ¿qué? Predecible. Por ejemplo, en mecánica estadística, pues uno no sabe, uno tiene un objeto, ¡pran!, y la temperatura del objeto es, no sé, 250 Kelvin. Ok, ¿qué están haciendo las partículas? Yo qué sé. ¿Me va a entender o no? O sea, uno no puede saber 100% qué están haciendo las partículas ni en qué posición se encuentran en el momento en que medí la temperatura de ese cuerpo. Entonces uno dice, ¿cuántas posibles configuraciones tiene el sistema? Muchas, ¿me va a entender? Pero todas esas son posibles porque todas esas pueden generar la temperatura que estoy midiendo. Pero entonces yo no puedo saber 100% cuál es la que está en el instante de tiempo que estoy midiendo. ¿Se van a entender? ¿Sí? Entonces, cuando la física se da cuenta de que pueden hacer ciencia de valores promedios, porque la temperatura, ¿qué es? La temperatura es una magnitud física que mide el promedio de condiciones físicas de una caja, que tiene muchas partículas moviéndose aleatoriamente. Eso es la temperatura. O sea, es un valor ¿qué? Promedio. No se puede saber más. Entonces, a esto le pasa lo mismo. Y tiene muchas formas de probarse. De hecho, existe el experimento crucial, el más poderoso del universo. Recuerden que hay una cosa que se llama la paradoja de Peiré. ¿Se acuerdan de la paradoja de Peiré? La paradoja de Peiré. Peiré. Paradoja de Peiré. Einstein, Polsky, Russell. ¿Cierto? Tres guaches que se proponen, que tienen como objetivo único, sin igual y final, destruir la concepción cuántica y decir que eso no es que eso no es cierto. Y obviamente solo se puede con una mente inquisitiva como la de Einstein para ser capaz de retar unos principios que han probado ser muy fuertes. La paradoja de Einstein, Polsky y Russell la botan por allá en 1900,
35. Y si ustedes recuerdan, estamos con Heisenberg en más o menos ¿qué año dijimos? 1926, 27, porque 24 es con Luis de Broglie, 25 Davison Germer. Eso va pasando así, ¡pam, pam, 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 pam! Y Schrödinger viene antecitos, ¿no? Que pues eso es lo que vamos a mirar. 32, 30, por ahí va la cosa. ¿Me entienden? Entonces estos tipos, después de que estos manes ya armaron semejante proyecto, semejante teoría, estos tipos dicen, no, eso no puede ser cierto. ¿Qué no puede ser cierto? Esta idea. ¿Esta qué? Esta idea, ¿sí? Y entonces botan la paradoja. ¿Recuerdan bien en qué consiste la paradoja? De Einstein, Podolsky y Rosen. ¿No? Bueno, la voy a comentar un poquito y es lo siguiente. Einstein habla de que en el núcleo, recuerden que este tipo, hagan un acto de fe en nuestro núcleo, no sé, hay muchas partículas. Y de pronto el núcleo, por desintegración espontánea, ya de hecho en ese momento se estudia el fenómeno de radiación espontánea, ¿cierto? Que eso es lo que estudia Marie Curie y Pierre Curie. De hecho, un video chévere para contextualizar un poco de cosas que hemos discutido es esa película, ¿no? No sé si han visto la película de Marie Curie. Es una película que fue hecha como en el año 1940, 1942, y que es a blanco y negro y habla de toda la historia de cómo Marie Curie y Pierre Curie desarrollaron el descubrimiento del radio y de la radiación. Deberían verla, para que sepan cómo es que se hace ciencia seriamente, especialmente si es ciencia que experimental. Porque se van a dar cuenta de que esa gente no analizó ni 2 libras ni 3 libras de material. Esa gente analizó toneladas y toneladas y toneladas de material radioactivo. Claro, pues por eso se recontra hiper mega murió, porque pues evidentemente, claro, porque no hay conocimiento, ellos están en la primera línea, con Henry Becquerel les asesora al principio, y después entonces los tipos se meten en el rollo y por allá encuentran unos materiales como el radio, y hay una que se llama la blenda, una cosa así, que esos tipos utilizan y ahí se dan cuenta de los diferentes, digamos, magnitudes de radiación del material, pero para eso toca escanear. O sea, están consiguiendo tierras y toca que filtrarlas. Entonces el trabajo de los manes no es que sean unos genios echando cuentas. No, si Pierre Curie lo que sí es un teso es para olear pala, güey. Y pala. Porque entonces cogen un material y ¡pran! Lo echan pala, llenan su carretilla, van y hacen el proceso. Y después Mari lo mira y dice, papito, necesitamos más material. ¡Pala! ¿Entendieron, no? Porque no creen que eso es solo labor de 3 cuentas y ir al laboratorio que ya está montado. No, esos manes sí les toca desgastarse de la mente duro. Entonces, bueno, pero volviendo acá, entonces debido a estas desintegraciones espontáneas, materiales como el uranio y todo eso, entonces resulta que Einstein dice, ¿qué pasaría si se generan un par de partículas que surgen del mismo fenómeno o del mismo evento físico y comparten información que cuántica? Entonces digamos que generan un par de partículas, ¿sí? Debido a esas emisiones. Entonces dice, esas partículas por contener información cuántica de pronto de alguna manera son parejas similares o tienen las mismas energías y todo el asunto. Entonces el man dice, bien, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un experimento que es muy mortal, experimentos como los de Einstein. ¿Cómo son los experimentos de Einstein? Puramente criminal. Entonces el hombre dice, de aquí hacia el infinito sale una partícula disparada y de aquí hacia el menos infinito sale otra partícula disparada. Entonces Einstein dice, mire, ¿sabe qué? Vamos a acabar con su física cuántica, porque como esas partículas comparten información cuántica, esta que se va hacia el infinito, vamos a poner un sensor aquí y ese sensor va a medir la ¿qué? No sé, la posición, o está asociada a la posición de la partícula. ¡Pran! Y a esta le vamos a medir la posición y a esta guache, que es hermana cuántica de esta, le vamos a medir el ¿qué? El momentum, o sea, el delta de ¿qué? De P, o buscar, medir P ahí. ¿Estaba de acuerdo? Ese es el punto. Man dice, sí, mientras yo mido esta, la posición, el momento, y a esta le mido la posición, entonces estaré violando el principio de incertidumbre de Heisenberg, ya que él dice que no es posible determinar estas dos cosas al ¿qué? Al tiempo. ¿Me hago entender? Y obviamente en el momento en que plantea Einstein el experimento no hay cómo hacerlo. Es decir, el hombre plantea el experimento, lo deja abierto, pero no hay tecnología para llevar a cabo ¿qué? El experimento.
Da presente que el hombre lo plantea en 1935 y Einstein fallece en 1955. O sea que han pasado ya que 20 años. Eso sí es una gloria. Yo les voto severo problema, los miro a los ojos y les digo, ¿sí ven? Maricas, no han podido. 20 años y qué, y no han podido. Así que como el man casi siempre tenía razón en todo, que el man es un dios de la física, ¿sí o no? No de la matemática, sino de la qué, de la física, pues como el man tiene claro, les deja el problema, se muere y se va invicto. El hombre se va invicto, ya no puede saber. Ya no puede saber. El caso es que más o menos 10 años después, por allá en 1900, después de la muerte de Einstein en el 55, por allá en el 65, 66, por allá intentan hacer unas primeras pruebas, unos experimentos, y más no estoy en laboratorios Bell, donde los tipos tratan de generar estos efectos, ¿sí? Pero pues los resultados no son los mejores, ¿por qué? Precisamente porque los instrumentos ahora se están afinando, se están desarrollando y las medidas no son las mejores, pero ya hay un ¿qué? Un intento. Y hay que esperar harto, compañero. Es que el man ya está muerto, ya, ahí sí como dice el refrán, polvo eres y al polvo volverás, porque el hombre ya es polvo. Y cuando el hombre ya es polvo, por allá en 1982 aparece un fulano, aquí el profesor que me dictaba mi cuántica era alumno de este guache, porque el profesor sí sabía sumar, ¿sí o no? No es como una persona sí sabe. Y el man era alumno de un tipo que se llama Alan Aspect. ¿Sí? Eso es en Francia. Resulta que este man sí fue capaz de hacer un experimento que diera cuenta de esto, usando partículas cuánticas, pero las más conocidas o las más estudiadas, las más trabajadas y tratadas durante toda la vida. ¿Cuáles son las partículas cuánticas más tratadas, más utilizadas y más empleadas en toda la física, en toda la historia? ¿Ah? ¿Electrones? ¿Protones? ¿Los fotones? Claro, porque ya Newton jugaba con fotones, y eran partículas. El hombre no sabía qué características tenía, pero ya había partículas, eran fotones, aunque no los llamó fotones. ¿Sí estamos? Y ya todas las teorías de luz habían sido trabajadas a la luz de las partículas, entonces los fotones ya estaban ahí en juego. Y después, bueno, ya ustedes saben el resto del cuento. Entonces el caso es que las partículas más tratadas, más conocidas y los fenómenos más conocidos son con la luz. Entonces este tipo utiliza fotones, ¿sí? Y eso tiene que ver con una cosa, yo eso no sé, sí, ya no sé, lo digo pero ya no sé, eso sí ya no me consta. Tiene que ver con la quiralidad y no sé qué cosas, cómo rotan esas estructuras supuestamente, bueno, pero eso no sé mucho. El caso es que Alan Aspect hace el experimento y de alguna manera encuentra algo muy brutal, algo muy impresionante. Y entonces Einstein, queriendo darle palo a la teoría, lo que logra es fortalecer la teoría, pero él no sabe porque ya estaba muerto, así que el hombre murió invicto y feliz. Entonces resulta que esta partícula se va hacia allá, y oh sorpresa, cuando Alan Aspect hace el experimento y mide aquí la posición de la partícula A, inmediatamente la partícula B desaparece. Ay, cabrón, espere, tacho. Es decir, usted puede tener escaneado todo el proceso tal vez, pero cuando usted, ¡pam!, este detector detecta la posición, este man no detecta ¿qué? Nada. Uy, pero espere, ¿cómo así? Pues parece ser que el principio de incertidumbre no quiere que podamos saber cuál es el momentum cuando ya sabemos qué es la posición. ¿Ah? Se vuelve de alguna manera como una ley, aunque siempre lo encuentro como principio. No sé por qué, no sé si es que alguien todavía tiene dudas de que de pronto eso cancione en algún lugar o no. Entonces no sabía decirte, pero sí tendría pinta de ahí porque ahí funciona. Y entonces resulta que la pregunta es, oiga, ¿y cómo diablos pasa eso? Y empieza a surgir una nueva teoría. Miren, porque estamos en física de aquí a la vuelta, ¿no? Ya que 1666 ni que 1500 no sé qué, estamos hablando de 1982. Año maravilloso cuando nació el profesor Omar. Por supuesto, por supuesto. Entonces, mire, 37 años, mi hermano, o sea, no ha pasado nada, física de aquí y ahora. Entonces, ¿qué encontró este man? Que como no se puede saber la posición y el momento al mismo tiempo, incluso aunque estén muy distanciados los detectores y los sensores, entonces parece ser que existe una cosa que se llama información cuántica. Ay, profe, ¿qué es esa vuelta?
porque me preguntan cosas difíciles. Información cuántica. Como estas partículas están enlazadas, como que tienen una conexión por el fenómeno cuántico que las originó, entonces parece que comparten información cuántica, ese par de partículas. Y entonces es como si esta, cuando la miden, le dijera a la otra, hey, me midieron. Hay que ¿qué? Hay que desaparecer, hay que desaparecer. Mira, yo había hablado de eso antes, ¿no? Yo había postulado algo de eso, ¿no? No sabía decirte. No, La información que recién hablaba de que si cambiaba el estado de una de las partículas de la fuerza, cambiaba el estado de las partículas Vecinas. vecinas. Es posible. Es posible. No he leído, no sabía decirte si sí o no. Y no voy a arriesgarme a decir que sí porque no me consta. Listo, ahí sí te debo ese dato. Pero bueno, volviendo acá al punto, entonces resulta que estos tipos encuentran algo muy interesante. Y esto es lo más interesante. Ustedes saben que según la teoría de la relatividad, la máxima velocidad que puede tener un objeto material, objeto material, es la velocidad de ¿qué? De la luz, ¿cierto? Y por razón por la cual aparece el factor gamma y toda esa vaina que hace que cuando se está acercando a la velocidad de la luz, la inercia del sistema aumente groseramente y no puede aumentar más su ¿qué? Su velocidad. Pero entonces resulta que estos tipos hicieron los experimentos y encontraron que en una distancia conocida y en un intervalo de tiempo t conocido, este fenómeno ocurre más rápido que la velocidad de ¿qué? De la luz. Y entonces los manes concluyen que la información cuántica es más rápida que la velocidad de ¿qué? De la luz. Pero tranquilos, ¿no? Porque, uy, profe, ¿cómo así? No, es que el principio de la relatividad está asociado a la materia. ¿Me hago entender o no? Pero esto no es materia, esto es ¿qué? Información cuántica, ¿sí? Y de hecho, genera uno de los fenómenos cuánticos más curiosos, que es el fenómeno de teleportación cuántica. ¿Aló? La teleportación cuántica es una cosa que ya es un hecho, ya es una realidad, ¿no? Ya no es una teoría, ya no es una hipótesis, ya eso se ha hecho, ¿sí? Que unos tipos tienen unas partículas por acá, digamos en Latinoamérica, en su laboratorio, y de alguna manera están vinculadas a otras partículas por allá, no sé en dónde, en China, y ¡pum! Le hacen algo acá, y ¡pum! Pasa algo por ¿dónde? Por allá. Por fenómenos de ¿qué? De información y teleportación cuántica. Entonces han mandado partículas de aquí allá y viceversa. O sea que las cosas de teleportación no son una cosa ficticia, puede pasar. El problema de teleportar gente, si se acuerdan de Star Trek y viajes a las... Bueno, yo me acuerdo de Viajes a las Estrellas, creo que era segunda generación, donde salía este calvito, ¿cómo se llama? Es que yo ese nombre no sé. Yo sí tengo muy amigos que son aficionados a esa vaina, pero a mí eso no es que me mate. Pero me gustaba cuando se metían en una cabina y entonces había un rayo de luz que los envolvía y los teleportaba a otro lugar, ¿sí? Obviamente, como hemos teleportado partículas, la información cuántica de una partícula es pequeña, pero la información cuántica que tiene un cuerpo completo, el cuerpo humano, pues es una información cuántica completamente ¿qué? Obscena, porque imagínense cuánta información por cada partícula. Nada más, por joder, yo de información cuántica tampoco sé 100%, pero supongamos que si la información cuántica es la función de onda y tenemos que generar una función de onda por cada partícula que tiene nuestro cuerpo, ¿cuántas funciones de onda tenemos que generar? Más de 10 a la 23 funciones de onda. ¿Aló? ¿Se va a entender o no? Suponiendo que hay una sola onda que describe cada partícula. Pues, conchale, que es una cantidad de información que absurda. Razón por la cual sería muy difícil, no imposible, porque uno no sabe, los humanos, la ciencia, la tecnología con el tiempo podrían hacer ese tipo de cosas, pero no están ambiguos, ni los hijos de sus hijos tampoco. Cuando algún guache empiece a teleportar cosas más grandes que simplemente un fotón o un electrón, tal vez. Yo me imagino que es con fotones, sinceramente no he oído hablar de electrones, pero si han oído hablar de computación cuántica, han oído hablar de computación cuántica, que el computador cuántico está aquí a la vuelta de la esquina y que lo va a hacer a una velocidad impresionantemente elevada, pues obviamente porque se van a poder mover datos e información utilizando el principio de que la inserción de Heisenberg. ¿Qué? Prof, ¡cónchale! ¿Lo ven cómo es? O sea, eso genera unos fenómenos físicos realmente muy, bueno, en mi mente muy perturbadores, ¿sí? Como, ¿qué es lo que está pasando? De hecho, ustedes no se acuerdan que hace como unos 5 años, 8 años, salió Stephen Hawking, por allá salía un comentario que decía: para crear el universo no se necesita un Dios,
¿Aló? ¿Sí lo vieron o no? ¿O estaban muy jóvenes y no leían física? Ah, maldita sea. Bueno, uno que ya estaba embalado, entonces digamos, Stephen Hawking salió en unas temporadas a decir que no se necesitaba un Dios para crear el universo. Porque incluso, por ejemplo, otra consecuencia al principio del sentido, porque ya me fui para allá, es que resulta que en el vacío cuántico, ¿sí? Es decir, no hay nada, ¿sí o no? No hay nada, pero el vacío cuántico no tiene energía cero. O sea, ¿hay qué? Hay estados de energía diferentes de qué? De cero. O sea, que no necesariamente el estado base o de mínima energía de un sistema cuántico es necesariamente ¿qué? Cero. Pueden haber estados de energía cercanos a cero, pero no necesariamente son ¿qué? Cero. ¿Sí? De hecho, cuando yo deduzca la ecuación del oscilador armónico cuántico y saque las energías, luego voy a plantearles cómo lo hizo Planck y cómo llegó a la misma respuesta que Schrödinger, pero asumiendo algo. Y se van a dar cuenta que ese sistema no permite que la energía mínima de un sistema sea cero, tiene que ser diferente de qué, de cero. Y en todos los problemas cuánticos que vamos a resolver, la energía mínima no necesariamente son qué, cero. Para la muestra un botón, el átomo de hidrógeno no tiene energía cero, sí. Es sub cero, o la energía mínima no es cero, que está asociada al radio de Bohr, no es cero. Sí, 13 puntos, tanto lo que sea. ¿Me hago entender o no? Entonces la cuántica tiene ese tipo de situaciones. Entonces Hawking hablaba de que como la energía en el vacío cuántico no es cero, pues entonces cualquier fluctuación de energía en el vacío cuántico hubiera podido generar la chispa para crear el ¿qué? El universo. Toma tu universo. Y bueno, eso suena re esotérico también, ¿no? Pero digamos que tiene un fundamento físico interesante respecto a la energía del vacío cuántico, entonces vaya. También que esto tiene un número de cosas que son bien interesantes. Por ejemplo, hay un efecto, eso sí podríamos probarlo, y yo creo que en este curso lo vamos a probar, que es el famoso efecto túnel. ¿Conocen el efecto túnel? ¿Cuántico? ¿O tunelamiento? Sí. Eso parece, yo no sé ustedes por qué no les sorprende, vuelvo y digo, pero el efecto túnel es una cosa completamente brutal, porque recontra hiper mega viola la mecánica clásica, se la recontrabusa. Qué pena, ¿no? Pero es cierto, 100% cierto. Es coger una pelota de caucho y tirársela a la pared. Y uno le tira la pelota a la pared y lo que uno espera desde el mundo clásico es que ¿qué? Pues que la pelota rebote. Y luego sale un güey cuántico y le dice, no, papito, si usted tira la pelota contra la pared, la pelota puede rebotar o atravesar la pared sin romperla. Ahora, no rompiéndola, sin romperla. No, en serio, vamos a jugar. Estadísticamente probable, sí, juguemos el juego. Trancantar. Dentro de 100 años nos veremos. Trancantar. Y es posible que nunca que haya pasado. Pero eso no quiere decir que no pueda que pasar. El efecto de tunelamiento. El efecto de tunelamiento se presenta muy bien en estos, digamos, regímenes. Si estamos acá, en estos intervalos. Pero a medida que esto se hace muchísimo más grande que este valor, pues esos efectos de tunelamiento se empiezan a reducir. Y es que obviamente a medida que vamos agrandando el sistema cuántico, van apareciendo muchos más que componentes cuánticos o muchas más funciones de ondas y más. Ver así de simple, yo creo que más que sepa cuántica, así el profesor está hablando carreta, pero suponiendo que es así, ¿sí? Entonces resulta que la información cuántica que tiene, por ejemplo, el cuerpo humano, que es tan elevada, que ya lo discutimos, se lanza contra la pared y tiene que atravesarla. Entonces resulta que para eso tiene que haber una configuración en el instante de tiempo t en el que el tipo se lanza tal que hayan como una especie de huecos, ¿cierto? Unos huecos para que atraviese mi información cuántica a través de esos huecos y pueda pasar al otro lado sin lesionarme, sin hacerme daño, sin quedarme sin un ojo. Ustedes han visto que eso en Futurama se hace, pero siempre se queda sin un ojo, sin un brazo, porque pues, la información cuántica no llegó perfectamente al otro lado. De hecho, no han visto el chiste de Futurama, no han visto la película cuando el doctor empieza a jugar a la carrera de partículas elementales. Y entonces está jugando una carrera de partículas elementales y le apostó una partícula. Y cuando llegaron a la meta, ganó otra y dice, ¡ay, no, eso es trampa porque las midieron! Bueno, no sé.
¿cierto? Humor fino, eso es humor fino de puro físico. Cuando yo vi eso, estaba acompañado por gente que no sabe física. Y todo el mundo como, y yo, tirado en el piso, ¡guau! Perro. Claro, yo más o menos entendía la cosa y la gente como, ¿qué pasó, güey? Y yo, no, este man es la ley. Claro, es humor demasiado ya, humor muy nerd, ¿me entienden? No, re nerd, pero pues puede pasar. Entonces, el efecto túnel es probable en la vida real y hasta donde yo recuerdo alguna vez lo calculé y creo que después podríamos intentar calcularlo y que la probabilidad de este evento era 1 entre 10 a la 400. ¿Para qué? Para una masa como la nuestra, ¿contra una qué? Contra una pared. Recuerden, tienen que configurarse todas las cosas para poder pasar así estilo jugaron Soul River. Nunca jugaron Soul River. Soul River es un juego de PlayStation 1 que salió en el año 1999-2000 y el protagonista se llama Rashid y el man se gana un poder de un primer hermano que se llama Melkaya y uno atraviesa rejas sin hacerse daño así. Es chévere porque pues el juego es bien difícil y tiene muchos, digamos, muchos, ¿qué se dice? Laberintos y cuando uno adquiere ese poder, ese mapa se redescubre. Sin embargo, eso todavía hay dificultades. Después uno le roba el poder a un man que tiene habilidades de araña y bueno, 3 vallas y un poco de cosas tremendas. Pero bueno, el caso es que el efecto túnel es 1 sobre 10 a la 400. Les pregunto, ¿puede o no puede pasar? ¿Ah? O sea, ¿puede o no puede pasar? Pues puede pasar. Mientras pueda pasar, nadie me puede decir que es ciencia ficción y que eso no va a pasar o puede pasar, puede pasar. ¿Cuándo va a pasar? No sé. ¿Ya pasaría? Tampoco sé. ¿Aló? ¿Sí? Porque el hecho de que no lo hayamos visto no quiere decir que no haya pasado. ¿Sí? Pero también es cierto que la probabilidad de que ocurra es demasiado ¿qué? Baja. Pero el hecho de que las probabilidades de un evento sean bajas no quiere decir que no vayan aquí a ocurrir. ¿Sí? Obviamente es más probable que Colombia se gane el Mundial de Fútbol. Muchísimo más probable, ¿cierto? No sabemos si de pronto vaya a ocurrir o no. No sé si me va a entender. Por eso es que uno podría hacer pruebas estadísticas, salir a la avenida y quedarse parado un rato a ver si un carro lo atraviesa. Y la probabilidad de que ocurra no es 0. ¿No? ¿Cierto? O sea, ¿no? No quieren vivir la física que está pasando. La gente sí, no, la pasión por la física, ¿no? Al estilo Cardano, pues me va a morir, me muero, ¡pam! ¿Sí se acuerdan de Cardano, no? Porque yo conté la historia de Cardano, que el hombre es un matemático, predice la fecha de muerte y como no se muere, pues toca arreglarlo, porque la matemática es exacta. Nos vemos. Suicidio antes de las 12 de la noche. ¿No? ¿No están dispuestos? Ya tenemos una voluntad para poner el efecto túnel a prueba. Bueno, y entre los efectos cuánticos que se producen a partir de este asunto está este efecto. Ustedes ya leyeron el libro de Stephen Hawking. Así se escribe, ¿no? O sin G, no. No, sí, eso. Ya no. Bueno, la radiación Hawking es un efecto que plantea Stephen Hawking, que es el siguiente. No, insisto, ¿leyeron el libro de la breve historia del tiempo? ¿No lo leyeron? De Stephen Hawking. Bueno, ese es un libro que sacó Stephen Hawking. Recuerden que, sí, uno puede ser un gran científico, eso ni siquiera lo dudo. Pero una cosa es ser un gran científico y otra cosa es hacer divulgación. ¿Sí? Aunque los científicos a veces denigran de la divulgación, hacer divulgación no es trivial. Hay que ser muy decente para poder divulgar cosas. ¿Sí? Y no fue el caso de Stephen Hawking, por lo menos en sus primeros libros. Después el hombre aprendió y que mejoró brutalmente. Cáscara de nuez, a hombros de gigantes, o sea, muy buenos libros. ¿Estamos de acuerdo? Sería una mentira decir que no son buenos, son excelentes. Pero el libro de la historia del tiempo es un sablazo, es un martillazo al cerebro. El hombre buscaba divulgar y hacer popular el concepto de agujero negro para los 90. De hecho, me acuerdo que cuando yo tenía, eso fue que como en 1997, 96, por allá yo estaba leyendo, es que breve historia del tiempo de Stephen Hawking. Changos, sí, yo tenía como 14, 15 años, yo estaba frito, re frito. Y pues tratando de entender, no sé, el libro era duro, denso, durísimo. Pero me acuerdo que uno de los postulados bien interesantes de Hawking era que él decía que todo agujero negro absorbe absolutamente ¿qué?
Todo lo que se encuentre ese man lo va a chupar porque la deformación espaciotemporal es alarmante y ahí no se pueden usar leyes de Newton. Ahí toca usar ¿qué? Teoría de la relatividad general, porque eso es lo que llaman teoría de campo fuerte. O sea, ya la gravedad sí tiene el espacio-tiempo completamente ¿qué? Deformado y yendo hacia una singularidad. Entonces, insisto, ahí no se puede usar mecánica clásica. Aunque a veces uno puede asumir cosas para probar lo que pasa allá sin relatividad general. No sé si, por ejemplo, han oído hablar de una cosa que se llama el radio de Schwarzschild. Schwarzschild, como digan sus profesores que sí saben. Eso. Si estamos, el radio de Schwarzschild es un radio crítico de masa. Dependiendo de la masa que uno tiene y las dimensiones que tiene el objeto, uno puede generar una enana blanca, una estrella de neutrones o un agujero negro. ¿Sí? Eso es lo que llaman el límite de Chandrasekhar. Entonces resulta que, bueno, el caso es que esas ecuaciones se pueden deducir de alguna manera desde el punto de vista clásico, sin necesidad de ir hasta los tensores R mu, T mu, no sé qué, las ecuaciones de campo. O sea, son aproximaciones, son unos flings, pero llevan a las mismas cuentas. Si estamos, el radio de Schwarzschild se puede deducir como velocidad de escape de un campo gravitacional. Bueno, con simetría circular y esa vaina. El caso es que entonces, cuando el man postula que todo lo que está alrededor de un agujero negro no puede escapar, recuerden que el concepto de agujero negro surge en la mente de ¿quién? De Hawking. ¿Aló? El concepto de agujero negro como tal, así bien elaborado, está en la mente de ¿quién? De Hawking. Que haya ideas previas, unas precuelas, digamos, pues vale. De hecho, en las investigaciones que yo hago, que son así de lectura históricas y tal, también hay precuelas de materia oscura y un poco de cosas. O sea, no es que eso surgió de la nada, alguien pensó y dijo, pero pues quién sabe, y se fue. El caso es que Hawking le da forma, novela a los agujeros negros, y el hombre dice, pero yo creo que los agujeros negros sí emiten radiación. Es decir, que no se pueden chupar absolutamente todo, sino que hay un momento en que los agujeros negros que emiten radiación. Y esa radiación emitida parece ser que está asociada un poco a lo que es creación y aniquilación de ¿qué? De pares de partículas. Entonces el hombre dice que cada vez que se hace una aniquilación de pares o una creación de pares, hay una partícula hermana que sale en el horizonte de sucesos, que sale el agujero negro, y otra de pronto se queda allá adentro. ¿Sí estamos? El caso es que él dice que sí existe la radiación de un agujero negro, pero desde el punto de vista cuántico. O sea, que los efectos cuánticos pueden producir ese efecto. Eso también es consecuencia de estos principios. ¿Sí estamos? O sea, por eso es que cuando la clase pasada hice mi deducción y todos quedaron así como zombies, dije, uy, ¿qué pasó acá? No logré el objetivo que era que todo el mundo quedara como ¡oh! Pero insisto, yo siempre lo digo, no por mí, sino porque es que la idea es impresionante. Igual esas cuentas están en cualquier libro, sino es como son ideas muy pesadas, demasiado pesadas, muy elaboradas, y con un cursito como este no basta para entenderlas. Y tendrán los cursos de mecánica cuántica cuando sean másters y doctores, y tampoco entenderán, así que no se preocupen, porque de hecho la mecánica cuántica tiene un problema grave, y es que en este momento hay muchas cosas que no se saben realmente qué significan, como por ejemplo el efecto de la función de onda. Pues si hay funciones de onda, ¿qué es eso? No sé, funciones de onda, ¿explican el comportamiento? Sí, pero, ¿qué? Hay muchas versiones de la mecánica cuántica. No sé, creo que fue el semestre pasado que llevé a algunos estudiantes a mirar una conferencia, no sé si tú fuiste, que hablaban de mecánica cuántica y hablaban de mecánicas cuánticas conformes, que ya es como usando un poco principios de mecánica estadística y ya son otras versiones de... ¿cómo se llama? Bueno, hay otras versiones, hay muchas versiones de la mecánica cuántica. Se me olvida el nombre ahorita del funado porque sería chévere que lo revisaran. Y se hacen cosas, pero ya no en estas dimensiones, sino en espacios de fase. Todos conocen el espacio de fase, ¿cierto? Espacio de fase. Allá atrás, espacio de fase. ¿No? Digan que no, pues, que si dicen que, ¿por qué creen que yo les estoy obligando a que sepan? Yo no necesito obligarlos a que sepan. Si no saben, ustedes me dicen, profe, no sé, ¿y yo qué les digo? Venga, les digo. Para eso estoy aquí. Sí, no estoy para regañarlos, oye, usted debería saberlo. Eso es muy triste cuando el profesor dice, usted debería saberlo, y no por dentro tampoco que sabe, joder. Sí, eso es así, eso no se preocupen, ¿no? El espacio de fase es un espacio en donde se hacen, digamos, gráficos de momentum contra ¿qué? Contraposición, ¿sí? Entonces en el espacio de fase de momento y contraposición se generan generalmente simetrías circulares o figuras bien, ¿cómo se diría?
se generan estructuras elípticas, son cosas muy uniformes, ¿sí? Y eso da cuenta del comportamiento del sistema. De hecho, los que están viendo mecánica estadística tienen que en algún momento ir al espacio de ¿qué? De fase, porque en el espacio de fase es que se configuran los cálculos de mecánica estadística, y eso hacen integrales n-dimensionales, de esferas n-dimensionales, no sé qué, en el espacio de fase. ¿Me va a entender? Espacio de fase, momentum contra posición, no se les olvide porque allá van a hablar de eso, entonces ya dicen, ah, listo, claro, ya sé que están hablando, vamos a graficar. Ustedes pueden hacerlo muy fácil, miren, cojan estas ecuaciones que son light y hagan la gráfica de momentum contra qué, contra posición, ¿sí? Y se van a dar cuenta que salen unas simetrías, unas cosas muy lindas, que hablan de la energía potencial y que están asociadas a las ecuaciones de Hamilton y de Lagrange, y todas esas vainas que vienen en mecánica teórica. ¿Sí van a tener? Entonces, confío. Bueno. ¿Me hago entender? Consecuencias hay por cantidades que industriales, mis amigos, industriales, no crean en ese juego porque eso no es trivial. Bueno, vamos a hacernos unas cuenticas aquí que encontré que son como chéveres, y es, digamos, en un solo caso sencillo, porque después lo voy a volver a hacer. Voy a hacer un contraste, voy a tratar de hacer un paralelo entre lo que es el principio de incertidumbre de Heisenberg y lo que es la ecuación de ¿qué? De Schrödinger. Recuerden que la gente que está con Heisenberg, que es Bohr y toda la escuela de Copenhague, ¿sí? Esa gente tiene una versión de la mecánica cuántica que surge a partir de ¿qué? De estas ideas, ¿sí? Y todo generalmente surge a partir de procesos estrictamente matriciales, ¿sí? Esto se arma ya, el juego de los espacios de fase y todas esas vainas que son matriciales. ¿Aló? Bueno, para allá voy. Lo que pasa es que, bueno, de Broglie tiene una idea. Yo no sé si ustedes me hicieron caso y fueron y vieron el video. ¿Fueron y vieron el video? Yo les dije que buscaran un videito en YouTube que habla de ondas piloto. Y ese sí sería un experimento interesante de hacerlo acá. Eso sí sería, mejor dicho, una utopía. El criterio de la onda piloto supone y es equivalente a la versión de la escuela de Copenhague, ¿sí? Que es esta que vamos a estudiar nosotros, que es la de la probabilidad y todas esas vainas. El juego de las ondas piloto es que parece ser que las partículas se montan sobre un sistema de ondas. No van a decir que es lo que oscila. Yo ese día dije que el espacio-tiempo, pero yo qué sé. El caso es que parece ser que esa onda piloto que guía la partícula, ¿sí? Le dice cómo comportarse de alguna manera. Entonces, pero eso es una versión ¿de quién? De Broglie. ¿Me hago entender? Es una versión de Broglie. Y parece ser que da cuenta de muchos fenómenos. Por ejemplo, en el video de YouTube, que lo van a buscar hoy, ¿sí o no? ¿Aló? ¿Sí o qué hago? ¿Lo ponemos? Oiga, pongamos el video de YouTube, esta china me tentó, pausémoslo y busquémoslo. Bueno, ya vimos el video, aquí están los daticos, digamos que es el nombre del video, y este fue el criterio de búsqueda, ¿no? Este es el criterio de búsqueda, para que lo tengan presente y lo revisen, lo lean, y pues no sé, ahí les dejo la inquietud. Igual el hombre, no sé si se dan cuenta que al final dice, bueno, pues hay una interpretación, hay otra interpretación, y pues realmente, pues eso está abierto, eso es un problema abierto en física. ¿Cuál es la interpretación correcta de los resultados de la mecánica cuántica? O sea que, si bien esto tiene o se está acercando a tener 100 años el juego, ¿cierto? Porque en 1924 se desarrollan los primeros experimentos, el principio o las ideas de Broglie, los postulados de Broglie, y pues ya estamos a la vuelta de la esquina de que pasen, ¿qué? 100 años, ¿no? Y pues todavía sigue siendo un problema de punta porque la gente no ha podido definir realmente cómo es la cosa. O sea, funciona. Es decir, la mecánica, ¿qué? Funciona, predice, explica situaciones, pero físicamente ya hay muchos problemas, hay inquietudes, hay dudas, no se sabe bien qué es exactamente, si es el juego de la onda piloto, pero si se dan cuenta parece ser que el juego de la onda piloto es muy determinista, mientras que la escuela de Copenhague nos vende un criterio completamente no determinístico o estadístico, probabilístico. Entonces obviamente eso pues realmente pues, es inquietante y está abierto. O sea que si les gusta la mecánica cuántica y todas esas barbaridades, pues se pueden meter a
a jugar a esas cosas, aunque eso gira ya más en torno un poco a lo que es la filosofía de la ciencia y bueno, ese tipo de cosas, la epistemología, como realmente qué está pasando, qué es la física de esas ondas, porque el problema ya está resuelto matemáticamente. Tengan presente que igual Heisenberg es bien filosófico, ¿no? Entonces el hombre habla mucho de filosofía y de las consecuencias de su principio de incertidumbre. Creo que el semestre pasado leímos un libro, ¿cómo es que se llama el libro de Heisenberg? Que lo leímos. No. Bueno, es un libro que salió en una colección. Déjenme lo busco y de pronto podemos leerlo un poco, ¿sí? Sobre el determinismo en las leyes de la física y eso, que es bien interesante. Bueno, por lo pronto quería contarles algo como de mirar cómo el principio de incertidumbre de Heisenberg da cuenta de algo que nosotros ya hemos calculado, ¿sí? Ya hemos trabajado, ya hemos revisado, y es lo que tiene que ver con el radio de ¿qué? El radio de Bohr, ¿sí? Entonces, lo que uno se hace es la siguiente pregunta, digamos, bajo un modelo como el modelo atómico de Bohr, o bajo el modelo atómico, uno podría tratar de averiguar cuál es el valor mínimo de energía para el cual, digamos, el sistema de átomo de hidrógeno es estable y funciona cuánticamente. Entonces resulta que para hacer ese calculillo, pues uno utiliza criterios del principio de incertidumbre, ¿sí? Entonces, básicamente lo que uno tiene es que delta P, delta de R debe ser mayor o igual que H barra medios en el átomo de hidrógeno. Eso se tiene que cumplir. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ese criterio debe funcionar para poder hablar de un sistema cuántico. De hecho, miren que aquí se hace una primera aproximación y se dice que delta R, delta de P debe ser aproximadamente H barra, como una aproximación. ¿Estamos de acuerdo? Mientras las magnitudes físicas estén cerca a este valor, o sea, ese producto de esas magnitudes físicas esté cerca a ese valor, estamos en un régimen completamente cuántico o cerca al régimen cuántico, ¿sí? Cuando nos vamos alejando de H barra medios más y más, pues tiene que haber un punto donde uno salte de lo cuántico a lo clásico. Sería interesante pronto si pudiéramos averiguar exactamente más o menos en qué valor dice la gente que eso empieza a funcionar. Desde el punto de vista clásico y desde el punto de vista cuántico. Si te acuerdas que el semestre pasado hicimos un problema con un oscilador clásico y un oscilador cuántico y nos dábamos cuenta como a medida que hacíamos más valores ¿cómo se dirían? Valores posibles de energía del sistema, más se iban acercando los valores posibles de energía del oscilador cuántico al oscilador clásico. Entonces para unos valores n definidos eso ya era clásico. Bien. El caso es que entonces vamos a asumir que delta R y delta de P es aproximadamente H barra y pues con ese criterio uno puede despejar el delta de P en términos de delta de R y H barra, pero ya es ya es una aproximación. Esto es una forma de aproximarse a, ¿me hago entender? No es exacto, no es 100% como lo hicimos con el modelo de Bohr, que íbamos a través de un modelo demostrando, deduciendo cosas. Aquí simplemente estamos usando el principio de incertidumbre y qué consecuencias tiene sobre el átomo de hidrógeno. Como ya lo hemos dicho antes, pues este principio de incertidumbre está asociado 100% a cuestiones estadísticas, cuestiones de valores medios, de promedios, ¿sí estamos? Entonces aquí lo que uno hace es decir que el valor esperado de la energía debe ser igual al valor esperado de la energía cinética menos el valor esperado de ¿quién? De la energía potencial, ¿sí? Recordando que la energía está definida como la suma de las dos energías, cinética y potencial. Ahora bien, como esto depende del momentum, entonces vamos a asumir que este momentum está en promedio cercano a este valor, o sea, a H barra sobre delta R. De suerte que cuando uno reemplaza eso al cuadrado, pues uno encuentra esta estructura, y esta estructura del momentum queda dependiendo del delta de R. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, el valor promedio esperado de la energía potencial es básicamente el mismo. ¿Por qué? Porque si uno asume órbitas circulares, pues lo que uno espera es que el radio R sea más o menos siempre el mismo, y entonces estos pequeños valores siempre giran en promedio al mismo valor, o sea, la media es ese valor. Y ahora, teniendo esta expresión, como nosotros queremos hallar el valor mínimo de energía en términos del radio R, entonces pues lo que nosotros hacemos es una derivada de la energía respecto al delta de R, que está representando el radio, si estamos el radio alrededor del núcleo. Y lo igualamos a cero, porque es un máximo o es un mínimo. Y al hacer la derivada de esta estructura e igualar a cero, uno puede encontrar que el valor mínimo de energía, o sea, el delta de R mínimo, porque en este caso esto es delta de R, el delta de R mínimo aceptado
para que el átomo de hidrógeno genere órbitas estables y que cumplan las condiciones cuánticas, digamos, de equilibrio del sistema, es este valor. Y este valor, curiosamente, coincide exactamente con el valor de ¿qué? Del radio de Bohr, ¿sí? E incluso si uno asume que esto es cierto para el radio de Bohr, como consecuencia del principio de incertidumbre de Heisenberg a partir de estos criterios, entonces uno puede encontrar también la energía del valor del radio de Bohr, ¿sí? O sea, la energía asociada. Basta con reemplazar este término. ¿Estamos? Pero entonces, lo que yo quiero que ustedes tengan presente es que estas estructuras son estrictamente ¿qué? Estadísticas, son aproximaciones, son valores ¿qué? Esperados, valores promedio. ¿Me hago entender? De hecho, ustedes tienen que tener presente que parece ser que a veces se lo pintan a uno así, yo no sé si lo han visto, que entonces, si este es el núcleo, digamos, el núcleo del átomo, ¿cierto? Entonces, si aquí está la órbita de Bohr, por ejemplo, no sé si han visto que a veces le dicen a uno que en el caso del modelo cuántico, y particularmente en los postulados de Broglie, entonces ya no es que la partícula esté sobre la línea, sino que como la partícula tiene un comportamiento ondulatorio, entonces es posible que la partícula se vea que de esta manera, o sea, como que una función de onda que describe el comportamiento de qué, de la partícula o el electrón acá, ¿sí? Pareciera que, miren que aquí de pronto la longitud de onda está bien definida, y si la longitud de onda está bien definida, ¿qué está bien definido? ¿Cómo? El momentum lineal, y si el momentum lineal está bien definido, ¿qué es lo que sí está como complicado definir? La posición de la partícula. Entonces la partícula está por aquí, ¿dónde está? No sé, pero por aquí está, pero tiene un momentum, ¿me hago entender? Entonces, es como la forma en que se ve desde la mecánica cuántica estas ideas. Miren que la clase de hoy no fue tantas cuentas, sino más conceptual. El principio de incertidumbre no es una cosa que deban tomar al azar, y no es una cosa que deban dejar simplemente como la mayoría de libros. De hecho, a veces casi que la gente no se desgasta mucho con esto porque efectivamente no es sencillo. Y yo estoy seguro y me atrevo a decir que yo lo entiendo. ¿Aló? ¿Se va a entender? O sea, que es algo que es completamente serio de entender, que está muy arraigado a los principios fundantes filosóficos de la mecánica cuántica. Entonces no la tomen en saco roto, no crean que simplemente con saber eso uno ya comprende qué está pasando. Yo creo que al contrario, uno está en el limbo aunque uno no se entera. Entonces para saber de esto, ¿qué toca hacer? ¿Qué toca hacer? Leer y rayar. Traten de buscar artículos originales de pronto echarle un ojo ahí al Heisenberg a ver más o menos qué dice, como puede ser que uno lea y no entienda que nada. Primero porque el artículo está en alemán puro, y segundo porque, bueno, las cuentas son más o menos las que yo traté de hacer ese día, con ciertos por ahí, ¿me hago entender o no? Entonces no es tan trivial. Por favor, amigos, los espero más comprometidos con la idea del principio de incertidumbre. No, fóricos no, eso ya es cosa de cada uno. Yo porque vivo en estado de euforia siempre con la física. Puede ser que yo vea h igual a 1 medio de gt cuadrado, y para mí eso es una orinada de emoción, pero a ustedes de pronto no les importe, para ustedes ya es tan evidente que eso ya no vale la pena discutirlo. ¿Me hago entender o no? Pero eso depende de cada persona. Pero lo cierto es que sí tienen que revisar, no crean en mí, no crean en nadie, vayan y que lean y revisen, miren los videos de onda piloto, miren videos que hablen de la escuela de Copenhague, revisen, contrasten y pues decidan, ¿sí? Igual lo que yo les digo a ustedes, mi rama favorita de la física no es precisamente esta, de hecho es de las cosas que más me ha costado. Más, yo creo que he ido aprendiendo bastante y he aumentado mucho mi nivel en esto, es justamente que aquí y ahora, enseñándoles a ustedes un poquito de lo que leo y como diciéndoles lo que yo interpreto de lo que pasa. ¿Me hago entender? Entonces lo vamos a dejar ahí. Vamos a pedir aquí a esta gente y que sigan siendo felices. Como lo soy yo con este asunto, podéis ir en paz. Amén, amén, queridos hermanos.